Envidia y brujería de mi mejor amiga. La verdad, esta historia es algo fuerte, pero me animé a contarla más que nada para que tomen precauciones. A veces, quien crees que es tu mejor amigo puede ser más bien tu peor enemigo. Este relato se lo contó mi tío a mis papás y comenzó hace muchos años. Mi tío tenía una amiga de la infancia, a quien llamaremos Margarita como referencia. Cuando Margarita era joven, conoció en la escuela a una chica que se hizo su mejor amiga. Eran muy unidas y después de las clases se paseaban juntas. Dice mi tío que, en una ocasión, Margarita fue a la casa de su amiga y se percató de que en su familia hacían brujería por ciertas cosas que vio, como símbolos, una estatua del diablo y otras cosas perturbadoras. Aparte, su amiga le confesó que era cierto. Margarita no le tomó importancia, pues ella respetaba la religión y el trabajo de cada quien. Además, confiaba ciegamente en su mejor amiga. Ellas crecieron prácticamente juntas hasta que, en una edad más madura, Margarita conoció al hombre de su vida. Creo que fue el peor error de su vida. A partir de ahí, las cosas cambiaron para Margarita y su amiga. Su amiga comenzó a mostrar celos, envidia, y hasta le hacía malos comentarios a Margarita con tal de separarla de su novio. Después de cierto tiempo, a Margarita le llegó la increíble noticia por parte de un desconocido de que su mejor amiga estaba enamorada de su novio. Margarita se molestó al escuchar esto, tanto que fue y la confrontó. A pesar de que era muy obvia su actitud, la amiga lo negó todo. A partir de esa pelea, las dos se separaron por completo. Un tiempo después, el novio le pidió matrimonio a Margarita y a los meses se casaron. El día de su boda, recibieron un obsequio por parte de alguien que no había dejado su nombre. Solamente había una nota que decía, felices hasta que la muerte los separe. El obsequio era un cuadro grande con la imagen de una virgen hermosa. Margarita decidió colocarla en la cabecera de su cama, en su nuevo hogar, para rezarle y que la virgen los cuidara todos los días. Unas semanas después, las cosas comenzaron a cambiar para mal. Su marido había cambiado por completo, de ser un novio amoroso a ser un esposo con mal genio y tomador. Siempre peleaban constantemente, en varias ocasiones llegaba borracho a su casa gritando a Margarita por nada, hasta el punto de querer golpearla. Ya no era solo el mal genio, sino que con el tiempo fue siendo agresivo, hasta que finalmente, un día, el marido de Margarita murió por una pelea a causa de un fuerte golpe en la cabeza. Pero las cosas no mejoraron ahí, pues dice mi tío que en varias ocasiones Margarita lo buscó desesperada porque decía que había fantasmas en su casa que la molestaban. Veía sombras, escuchaba ruidos en la noche como pasos por toda la casa. Incluso, cuando despertaba, había objetos tirados por todo el piso. Pero la gota que derramó el vaso y la causa por la que buscó a mi tío fue que soñó a su difunto esposo con la cara quemada, queriendo ahorcarla. Pero mientras lo hacía, él lloraba y le decía, perdón, Margarita, perdón. A mi tío se le hizo extraño y le dijo que hablara con un sacerdote para que bendijera la casa. Pero cuando fue, las cosas parecieron agravarse. Los sucesos paranormales se volvieron aún más intensos, al grado de casi caer Margarita por las escaleras. Una de sus amigas le recomendó que hablara con una medium que ella conocía. Margarita desesperada le pidió que fuera a su casa lo antes posible. Cuando la mujer se presentó, lo primero que hizo fue pasear por toda la casa, concentrada en percibir a las entidades paranormales. Pero cuando llegó al cuarto de Margarita, se quedó parada y veía consternada el cuadro que colgaba en la pared, el cuadro de la Virgen. No dejaba de verlo con ojos de sorpresa. La médium apuntaba al cuadro y decía, ese es el problema. Margarita le respondió que no podía ser, ya que era el cuadro de la Virgen. La médium insistía y le pidió permiso para revisarlo. Margarita aceptó y mientras la mujer analizaba el cuadro, se percató de que estaba un poco grueso y en las orillas mal clavado. Entonces tomó un cuchillo de la cocina e intentó abrirlo. Después de varios intentos, cuando por fin pudieron abrirlo, encontraron algo que las dos quedaron totalmente paralizadas. Aunque no lo crean,
Lo aterrador es que dentro del cuadro había diferentes tipos de hierbas y partes de animales secadas. Una foto del marido de Margarita con un clavo en la cabeza, y otra foto de Margarita, quien llevaba un clavo encajado directo en el corazón. Ambas fotos tenían los ojos tachados con negro, y por detrás de la imagen de la Virgen se encontraba dibujado un diablo envuelto en llamas, como queriendo quemar a ambos. La medium fue directo al patio con el cuadro para aventarlo con unas mezclas de agua y hierbas, y después procedió a quemarlo, haciendo varias oraciones. Al final, hizo contacto con el espíritu maligno que molestaba a Margarita y le ordenó que le diera el nombre de la persona que lo había invocado. Después de un rato, la entidad le contestó, respondiéndole el nombre completo de su ex mejor amiga. Fue ahí donde la medium obligó al espíritu a regresar a donde pertenecía. Hizo varias cosas más, pues no fue un proceso sencillo. Margarita, al saber todo, comenzó a llorar de dolor, pues no podía creer cómo su ex mejor amiga había sido capaz de hacerle eso. Gracias a la medium, Margarita se salvó de un destino que pudo haber sido muy cruel. Lamentablemente, su difunto marido no lo logró. Pero a partir de ahí, las cosas mejoraron para ella. Ahora sí, con esto les digo, piénsenlo 2 veces antes de escoger a sus amistades. La bruja mona. A mis 13 años de edad, pasó este evento cuando vivía en la casa de mi mamá en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua, justo en el año 1992, junto a mis otros 3 hermanos, de los cuales uno era menor y minusválido, el otro hermano mediano de 3 años y mi hermana, la mayor de todos nosotros. Resulta que el país apenas tenía 2 años de haber salido de una guerra fría que perduró por 11 años, y por ende los servicios básicos como el agua y la luz eléctrica fallaban constantemente. En ocasiones, el agua potable llegaba una vez cada 15 días, y la luz eléctrica, si acaso, fallaba una vez por semana. Es por eso que mi mamá había mandado a construir una pileta o depósito para recolectar agua potable en el patio. Estaba en forma de pozo, del cual sacábamos el agua con un balde amarrado en su lazo o soga metálica. Esta ardua acción para recolectar el agua la realizaba yo, porque mi mamá y mi hermana trabajaban y llegaban muy exhaustas de sus labores, y mis 2 hermanos menores no tenían la capacidad ni la fuerza para ejercer dicha labor. Resulta que desde una semana antes de que llegara el agua, se escuchaban unos pasos muy fuertes por encima del techo de láminas en nuestra casa, la cual era muy humilde y en ese tiempo era de zinc. Por lógica, no eran gatos, ya que su peso era más liviano. Le comentaba a mi mamá que tenía miedo, ya que ese animal nocturno emitía un sonido que paralizaba mis sentidos. Pero mi madre solo me decía, hijo mío, cuando vayas a sacar agua del pozo, antes de ponerte a llenar los botes, pide el auxilio de Dios, que te dé su protección, porque lo más probable es que sea una bruja mona sedienta, ya que ellas buscan alimento y agua. Aparte, también tengo miedo porque ya te me estás haciendo hombrecito y posiblemente te quiere embrujar. No le di importancia y, como a los 3 días, que se escuchaba que venía el agua en las altas horas de la madrugada, y como rayo, me levanté de mi cama más dormido que despierto, agarrando el balde que utilizaba para traer el agua, y abrí la puerta del patio corriendo para recolectar un poco de agua limpia. Me puse en cuclillas para jalar la primera cubetada de agua. Cuando levanté la cabeza, miré hacia el patio del vecino, y ahí, en un árbol de mango, vi moverse algo enorme. Observé con detalle y en una de sus ramas aprecié una sombra de aproximadamente 1,5 metros de estatura, la cual me asustó un poco. Al observarla más detenidamente, pude ver su deforme cara, y resulta ser que este adefesio tenía el rostro de la mentada bruja mona. Dios mío. Como pude, pegué un grito y la bruja mona se reía de mí, a la vez que me mostraba sus garras y afiladas mandíbulas. En ese preciso momento se levantaron mi madre y mi hermana con un palo y un machete, preguntándome si me atacó un jaguar o qué rayos había pasado. Estaba temblando cuando les señalé hacia la oscuridad y les pregunté si veían a aquel abominable ser entre la oscuridad. Me contestaron que sí, y como pudieron, las 2 se abalanzaron con los garrotes y el machete para darle una paliza. Al verse acorralada, esta criatura, y después de recibir un garrotazo y un machetazo, como pudo, huyó como siempre sobre el techo de los vecinos para perderse entre los árboles,
no sin antes lanzar un lastimero alarido de dolor que despertó a medio pueblo, dejando a mi familia temblando de miedo. Fue allí que me dijo mi mamá: «Viste, hijo, esa maldita bruja mona te quiere robar tu alma, o posiblemente también jugar con tu espíritu. Pero con la golpiza que le dimos, mañana sabremos quién es esa mentada bestia híbrida». Resulta ser que, al día siguiente, justo en la cuarta casa de la calle, habitaba una vecina cuarentona que era mi madrina, la cual contaba con 2 hijas jóvenes y solteras, y una de ellas era la que todos los días llegaba a mi casa para pedir prestado una taza de azúcar, arroz o frijol. Y comentaban que yo le gustaba a la madre como yerno, solo que desde ese día ya no volvieron a visitarnos más. La hija me decía que estaba sola y que no tenía pareja, y que su mamá me daría su mano, y yo la tomaba como esposa. La verdad, me daba pena cuando la hija me decía eso. Esa tarde, mi madre exclamó: «Qué raro que hoy no venga doña Menca a pedir prestado nada. No me ha mandado tampoco a una de sus hijas. ¿Qué te parece si vamos a verla a su casa, hijo? Posiblemente la pobrecita le pasó algo malo o estará enferma, y por pena no nos avisaron». La verdad, esa mujer, Menca, era mi madrina y comadre de mi madre. Al llegar a la casa, ésta se encontraba cerrada. Tocamos la puerta varias veces, pero nadie nos abría. Después se juntaron varias vecinas y nos dijeron que muy temprano en la mañana, vieron mucha sangre y escucharon cómo la vecina Menca se quejaba, dando unos tétricos alaridos de dolor. Las vecinas, preocupadas, me pidieron que a patadas abriera la puerta porque temían por la salud de Menca y sus hijas. Preocupado, hice lo que me pidieron y entramos todos apresurados. Pero al llegar al único cuarto de la vivienda, nos quedamos todos petrificados al ver que la comadre estaba en la cama, muerta, y se le podían apreciar múltiples lesiones ocasionadas por garrotazos y machetazos. Aparte de que ella estaba semidesnuda y en su colchón había muchos pelos de animal, además de un olor a putrefacción que impregnaba la casa. El cuarto olía a heces de mono. Lo que a continuación les contaré es algo que aún no borro de mi mente. Nos aterraba observar una tétrica escena donde sus 2 jóvenes y bellas hijas estaban ahorcadas en un árbol, detrás del patio. Lo más seguro es que ella les había obligado a suicidarse antes de fallecer, por motivo a que estaban malditas y sin la madre no sobrevivirían. Ante este aterrador e inexplicable suceso, de inmediato se llamó a la Policía Nacional y esta determinó que la señora murió de fractura en el cráneo, encefálico y un corte en la yugular que la desangró. Es por eso que alguien la había ahorcado antes de fallecer en su cama. Dicen que por no dejar a sus hijas sufrir solas, las había ahorcado, ya que el papá de las niñas había muerto en la Guerra Fría. Pero la única verdad es que estaban malditas y que no faltaría mucho para ser descubiertas. La otra versión que dicen es que allí, horas antes, se presentó el diablo y se llevó sus almas maldecidas, ya que le pertenecían desde que les otorgó la metamorfosis híbrida a estos seres despreciables. Después de pasado este suceso, nos quedamos callados en la familia y no contamos nada a los vecinos sobre todo lo que sabemos acerca de la bruja mona. Lo que sí es que nunca más se volvieron a escuchar pisadas de este animal por los techos de metal en mi barrio. Este fue mi primer relato en relación a este tipo de entidades. Si me dan la oportunidad, próximamente les contaré otro relato de la Academia de Policía de Nicaragua que estoy seguro que les dejará unas terribles pesadillas. La bruja. Hace mucho tiempo me encontraba lavando sábanas afuera de mi casa. Como tenía un río cerca y en este lugar no había grifos ni cañerías, tenía que alejarme de mi casa para poder lavar la ropa. Aquí, en este lugar, solo hay campo. Yo tenía un bebé que había nacido hace poco tiempo. Yo ya estaba acostumbrada a escucharlo llorar por cualquier cosa, por lo tanto, no le prestaba mucha atención. Ya que, si estaba todo el tiempo dando la atención, las cosas no se iban a hacer solas. Recuerdo ese día, como siempre, el bebé comenzó a llorar mucho. Pero como ya había visto que no le pasaba nada malo, pensé que solo tenía hambre. Por ello, me apresuré a lavar más rápido para poder terminar e ir a darle su alimento. Lloraba y lloraba tanto que comencé a desesperarme. Estaba junto a todas las demás ropas que aún no había lavado,
cuando de repente escuché que alguien me llamaba. Era mi vecina, venía gritando: «Apresúrate, Marta, corre, que un cuervo está en la ventana de tu casa». Ella tenía esa creencia en las leyendas acerca de las brujas que se convierten en cuervos para acercarse a los bebés recién nacidos, chupar su sangre y luego comer sus vísceras. Desesperada, corrí de inmediato hacia mi bebé, acompañada de mi vecina. Abrí la puerta, subí las escaleras y al llegar a la habitación, vimos un hilo pequeño que estaba pegado en la frente del bebé. Pensamos que lo había puesto para hacer su brujería, pero este hilo se miraba muy raro, que se extendía hasta la ventana donde estaba el cuervo. Sin pensarlo, lo corté de inmediato. Algo en mi interior me decía que debía cortarlo. Así que tomé unas tijeras y lo corté. De pronto, comenzó a salir mucha sangre de ese hilo. Después, se escuchó como el cuervo salía volando, dando gritos espantosos. Ahí entendí lo que había cortado. Era la lengua de la bruja convertida en cuervo. Desde ese día, nunca más he vuelto a dejar solo a mi bebé. Yo nunca creí en brujas, siempre creí que eran simples cuentos que inventaban para despertar temor. Pero ahora sé que sí existen. Lo malo es que ese hilo dejó una marca en la frente de mi bebé y cada vez que lo alimento, siento como no me está solo succionando la leche, sino que también mi sangre. Leyenda de las brujas de Travessú, Cala. Esta leyenda tomó mucha fuerza en los años 90, cuando los bebés amanecieron muertos en sus cunas. Pasó mucho tiempo en el estado de Travessú. Muchos bebés murieron en sus cunas sin explicación alguna. Generalmente, aún no estaban bautizados y las sospechas de los habitantes eran que podrían ser brujas las causantes de estos hechos. Estos casos fueron tomando más fuerza y los habitantes contaban que estas brujas se transformaban en animales para poder entrar a las casas. En otras ocasiones, se convertían en grandes bolas de fuego que viajaban por la noche para poder succionar la sangre fresca de un recién nacido. Se observó que los bebés tenían moretones en todo su cuerpo. Los pobladores, para evitar más tragedias, utilizaron distintos métodos que utilizaban sus ancestros para ahuyentar a las brujas. Estos métodos consistían en poner espejos en la pared, colocar tijeras debajo de la almohada, vasos con agua debajo de la cuna del bebé, o listones de color rojo en las manos del niño. A pesar de todos estos esfuerzos, los casos de bebés muertos continuaron ocurriendo durante algún tiempo. Sin embargo, poco a poco, las muertes fueron disminuyendo hasta desaparecer por completo. Nadie supo a ciencia cierta si fue debido a las precauciones tomadas por los habitantes o si las brujas se cansaron de sus acciones malévolas. Aunque esta leyenda de las brujas de Travessú, Cala, se ha transmitido de generación en generación, muchos la consideran solo como una historia de terror y superstición. Sin embargo, algunos aún creen que, en los rincones oscuros y olvidados del mundo, las brujas todavía acechan, esperando su próxima oportunidad para causar daño y sembrar el terror. Relato escrito y adaptado por Quemo San Juan de eventos reales del licenciado Miguel Antonio Carcaj Valle. Relatos de Cuentos de la Cripta.